Eh, Perfecto. ¿Ustedes son estudiantes de primer año? sí, sí. Bueno, muy bien. Si no, cualquier cosa capaz que ella me puede ir haciendo las preguntas por escrito, ¿te parece? O no sé. Buenas tardes. Adriana, ¿cómo estás? La materia es la materia de psicología inicial, ¿no? Así es, inicio de la formación de psicología. Sería referencial 1. No sé, Ah, bien, perfecto. ¿no? Ahí está. Bueno, te agradecemos el tiempo, disculpanos la insistencia. No, bien. Yo encantada, lo que pasa que el tema es que estoy con un temita que se me ha complicado un poquitito, pero yo encantada, no hay ningún problema. ¿Les interesó la psicología forense a ustedes? Sí, al menos particularmente sí. Yo soy seguidora de tu canal de YouTube, así que te quería felicitar por el contenido, que Bueno, está muy muchas bueno. gracias. Sí, y sí, a mí al menos me interesa y a la muchacha también le copó la idea de realizarlo en psicología forense. Nuestra Perfecto, perfecto. intención es analizarlo también desde un punto de vista de la comparación entre el psicoanálisis y la corriente cognitivo-conductual, que creo que ¿no? Vos vas por esa, ¿no, Adriana? A ver, ¿cómo me dijiste? Porque nuestra idea es, aparte de conocer un poco y profundizar un poquito en la psicología forense, ver cuáles son las diferencias en las corrientes psicoanalítica y cognitivo-conductual aplicada al ámbito forense. Bueno, hay varias diferencias en realidad. A ver, ¿qué pasa? Dentro del ámbito forense, vos podés tener distintos enfoques y son todos válidos. El enfoque cognitivo-conductual es uno y el psicoanalítico es otro. De hecho, existe un psicoanálisis criminológico, que también se trabaja mucho y que yo en realidad trabajo mucho desde esa línea. Por otra parte, con respecto al tema de cognitivo-conductual, trabajan más específicamente centrados en todo lo que son respuestas conductuales, ¿no? Comportamientos de respuesta, respuesta frente al estrés, respuesta frente a la violencia. En el psicoanálisis ese elemento vinculado al ámbito de la psicología forense se centraliza mucho más en todo lo que es impulsividad, violencia contenida, represión, resistencia, desplazamientos inconscientes. O sea, si bien el área donde tú trabajás, que es el ámbito forense, siempre se basa en lo mismo, temáticamente o conceptualmente hablando, la vertiente por la cual lo intervenís es diferente. Por ende, el foco o la luz encandila distintos lugares, diríamos, ¿no verdad? Por ejemplo, el psicoanálisis hace más hincapié en lo pulsional, en la violencia pulsional, en el elemento pulsional y diríamos, la acción inconsciente del acto violento, y lo conductista trabaja mucho más en la respuesta, diríamos, aprendida, respuesta no aprendida, en el reforzamiento de la conducta positiva o el reforzamiento de la conducta negativa, etcétera, ¿no? ¿Se podría decir que se podrían complementar o van por carriles separados? Podés trabajar en una complementariedad y podés ser un poco, sí, polisémico sin problema, porque hay aspectos que el psicoanálisis, si bien a mí me encanta, porque en realidad es la escuela con la que me identifico, no analiza en totalidad, porque digo, obviamente es un dispositivo de investigación que tiene sus propias limitaciones, aunque es sumamente completo. Quizás en las partes donde te falte un poco de luz, podés, diríamos, complementar con el elemento conductual, sí. No habría problema, pero hay que saber manejar muy bien las dos vertientes conceptuales, ¿no? Y en tu caso particular actualmente, ¿qué vertiente te volcás más? Mirá, yo principalmente trabajo mucho todo lo que tiene que ver con lo psicoanalítico. A mí Bien. es el área que más me aporta, pero cuidado, cuando trabajo eso, no te olvides que yo también estoy trabajando siempre mucho desde la parte del peritaje de maltrato infantil y abuso. Perdón. Entonces el tema del inconsciente y todo lo que es lo infantil tiene como mucho más llegada a la parte del psicoanálisis que el conductismo, ¿no verdad? O sea,
diríamos, el dispositivo psicoanalítico criminológico aplica mucho más para el terreno de intervención victimológica infantil forense que para lo de adultos a veces. Entonces también diríamos, vuelco mucho por esa parte. Sin embargo, hay casos que sí tenés que trabajar, y principalmente que tienen que ver con connotaciones de los adultos, en todo lo que son o sea, todo lo que son protocolos de preguntas, etcétera, que abordan mucho más un perfil propio del conductismo, ¿no? Y en esos casos se aplica mucho más el conductismo. Bien, bárbaro. Muy bien detallado. Bueno, teníamos una batería de preguntas. Yo arranqué justo por esa porque surgió así, pero en realidad la primera pregunta, que es la que nos interesaría saber más, ¿cómo definirías tú la psicología forense? ¿Y qué importancia entendés que tiene en el Uruguay y en el mundo actualmente? Porque diríamos, lo que estás analizando aparece mucho más en el terreno de lo inconsciente y de la impulsividad, y no aparece tanto en el terreno de la conducta exhibida o de la conducta manifiesta. Cuando el problema está mucho más explícito, mucho más expuesto, diríamos, es más, ¿cómo te puedo explicar? Manejable poder hacer la intervención desde la parte conductual. Bien. La última pregunta, ¿la llegaste a escuchar bien? ¿Cuál pregunta? ¿Me decís ¿Cómo definirías la psicología forense y qué importancia crees que tiene a nivel en el Uruguay y a nivel mundial actualmente? ¿Qué importancia crees que La tiene? psicología forense es, a ver, no es porque yo esté trabajando en eso, pero en realidad es una de las diríamos, experticias periciales más potentes y más importantes a nivel mundial y por ende también a nivel nacional. ¿Por qué? Porque en realidad es una experticia que le aporta muchísima información social, vivencial, comportamental, actitudinal a la parte judicial. Es una de las ramas forenses que más información aporta sobre los personajes involucrados en la causa que se está investigando. O sea que su trascendencia a nivel mundial como a nivel nacional es fundamental. Por otra parte, a ver, está basada principalmente justamente en esto, en toda la información que vos puedas recabar. Lo que sucede es que el espectro psicológico es sumamente amplio, involucra muchísimos aspectos. No solamente el psicológico clínico, está el psicológico clínico, el neuropsicológico, diríamos, psicológico químico, comportamental. Hay como muchos subtipos de psicología y de aspectos psicológicos que están involucrados dentro del terreno psicológico forense, que si uno los maneja puede hacer el aporte necesario a la justicia de esta área. Quiero decir con esto, nosotros comparados con un, por ejemplo, técnico forense especializado en balística, tenemos mucha más información que ofrecer a la causa que un técnico en balística, por ejemplo, que solamente puede dar el objeto de estudio que es único y concreto de lo que son las características de un arma usada en una escena. El psicólogo puede ofrecer mucha más información, pero porque, a ver, no quiere decir que una disciplina sea más importante que la otra, simplemente se basa en el hecho de que lo psicológico es mucho más amplio en espectro, en cuanto también a la información que puede ofrecer, ¿sí? Que cualquier otro tipo de disciplina, ¿no? En ese sentido, la respuesta es, la información que podés dar es muchísima y es sumamente importante, ¿no? Es fundamental. Es un aporte muy amplio, quiero decir, en espectro conceptual, ideológico, vivencial, comportamental. Es un terreno muy rico del cual pueden surgir muchísimas hipótesis de investigación si sabemos trabajar en interdisciplina con otras ciencias. Bien. Actualmente, ¿dónde trabajás? ¿Dónde te trabajas como psicóloga forense? Y bueno, ¿y cuáles serían los ámbitos de aplicación existentes? Los ámbitos de aplicación son muchos, o sea, el psicólogo forense trabaja en muchos ámbitos, no solamente lo que tiene que ver con los juzgados o con casos judiciales. Yo actualmente trabajo de parte
trabajo contratada de manera particular, y bueno, o sea, se puede trabajar en muchos ámbitos. Lo que yo siempre marco es que si vos tenés la formación forense, no quiere decir que porque no estés en un juzgado no puedas ejercerlo. Podés ejercerlo desde el lugar donde estés. De hecho, yo trabajé muchísimos años en policlínica y me especializaba justamente en los casos que llegaban a policlínica que tenían bifurcaciones y derivaciones en el plano de la violencia. Todo lo que involucra la violencia puede ser abordado por la parte de psicología forense. Todo lo que es maltrato, maltrato infantil, violencia doméstica, violencia de género, todo ese tipo de ámbitos se trabajan en la, diríamos, especialidad que nosotros manejamos. Bien. Bueno, con respecto a la metodología, bueno, obviamente como tú decías, dependía un poco de la corriente, si es no conductual, es como algo como más, ¿no?, protocolar, que el psicoanálisis, ¿no? En tu caso particular, ¿qué metodologías usás para...? Metodologías hay muchas, o sea, tenés todos los instrumentos proyectivos, todos los test de investigación psicoproyectivos y psicotécnicos que se aplican en el ámbito clínico, todo lo que son herramientas psicoproyectivas de la psicología clínica, todas. Eso se aplica a todo. Después tenés, según el tipo de causa y las características del caso que tengas que intervenir, los protocolos, ¿tá? Y tenés, por ejemplo, test internacionales barometrados internacionalmente, reconocidos internacionalmente, para hacer preguntas, respuestas, evaluación por puntaje. O sea, hay muchas herramientas forenses, pero son herramientas específicas de ese ámbito, ¿no? Aparte de todas las que tenés para utilizar y aplicar en el ámbito clínico. Excelente, Adriana. Bueno, ahora respecto al Uruguay actual, ¿crees que se ha desarrollado este ámbito de la psicología? ¿Crees que le falta respecto a la capacitación? Actualmente en Uruguay, digo, tenemos como herramientas para capacitarnos, como que, me imagino que Sí. requiere una gran capacitación y continua, si bien todas, ¿no?, todos los ámbitos, pero particularmente este. El tema con la psicología forense o con el ámbito psicológico, jurídico y forense es que la actualización tiene que ser constante, porque de la misma manera que la justicia avanza, el crimen avanza siempre antes. Entonces, ¿qué pasa? El crimen lo digo en términos genéricos de la palabra, ¿no? Tenés que estar siempre ayornándote y actualizándote. Y la actualización no puede ser con elementos únicamente nativos. Necesita siempre la integración del exterior. Porque en realidad otras urbes, otras civilizaciones, otras disciplinas despliegan otro tipo de formatos criminales y de interpretación de los casos. Entonces, se necesita una actualización continua en ese sentido. Acá hay actualización, hay formación, pero bueno, es como que nunca alcanza. Siempre necesitas estar actualizándote cada vez más. Porque digo, es un terreno en continuo movimiento y avance que hay que tenerlo en cuenta en ese sentido, ¿no? Yo creo que acá en el país se ha empezado como a trabajar mucho más en el ámbito. En un pasado era muy tabú el tema, no se abordaba, no se trabajaba, había como mucho miedo en intervenir en estas temáticas. Actualmente se analiza mucho más, inclusive nosotros estamos mucho más presentes hasta en los medios de comunicación. También nos tienen más en cuenta para la observación, para la opinión de causa, ¿no, verdad? Pero bueno, es un trabajo constante que hay que ir haciendo. Y continuo. Bárbaro. Es continuo siempre, y ahora me quedó más claro eso de que no basta con lo que hay, si bien hay ahora, no basta con lo que hay en Uruguay. Hay que ir a... Lo que pasa es que, a ver, España, aunque estuviéramos en España, tampoco bastaría con lo que hay en España. Y no es un tema de extranjerización del conocimiento. Es un tema que tiene que ver más con la característica del objeto de estudio de nuestro conocimiento, de la disciplina. El objeto de estudio nuestro, en la parte forense, es la psicología instalada en un terreno que involucra o que presenta siempre la presencia de la violencia. Y la violencia es una conducta que está determinada por una cantidad de parámetros. Pero nosotros también, como país integrante del mundo en el que pertenecemos,
importamos una cantidad de costumbres culturales que modifican y hacen que haya y aparezcan nuevos prototipos de comportamiento criminal, nuevas formas de actuar, etc. Y todo esto tiene que haber un contacto de parte nuestra, intelectual y científicamente, con el exterior, para poder estar ayornados con lo que pasa acá. Porque nosotros no estamos en una isla, estamos en una conexión total. Actualmente, aparte, está el fenómeno también de los medios de comunicación masivos y de la más media, que es brutal, la circulación de información, las modas, por ejemplo, no sé, en el tema de suicidología forense, cómo en realidad hay modas en el ámbito, por ejemplo, de la adolescencia, de lo que es el contacto con la muerte. O sea, todo eso es importado, no pertenece a nuestro país solamente. Entonces, el contacto que vos tengas como técnico especializado en la temática con el exterior siempre te va a poner a vos 2 pasos adelante, para que puedas trabajar mejor con lo que tenés acá. En ese sentido, ¿no? Bien. Y ahora que mencionaste la suicidología, no sé si me salió bien la palabra, se trata de una subespecialización entonces de la forense. ¿Cuáles serían las grandes subespecializaciones? ¿Cuál Y si sería son qué, muchas, perdóname? las grandes subespecializaciones de la psicología forense. Sí, la psicología forense tiene muchas, pero por ejemplo las más importantes es la victimología forense, que dentro de ella tenés la victimología infantil, que trabaja todo lo que es maltrato y abuso infantil, tenés la suicidología forense. En suicidología forense se trabaja todo lo que tiene que ver con autopsia psicológica. Yo ahora en el canal voy a subir una clase sobre eso, que estuve ofreciendo para Ecuador. Hay una cantidad de subcategorías dentro del ámbito y áreas donde te podés especializar. Hay gente que se especializa más en todo lo que tiene que ver con lo que sufre la víctima, y hay gente que se especializa más en todo lo que tiene que ver con la posición del maltratador o del victimario. Por ejemplo, la perfilación sería desde el punto de vista del victimario. Sí, y Todo. tiene más que ver con la psicología criminal, que es otra área dentro No de la la parte de forense, psicología forense. pero está muy enganchada. Claro, todas están conectadas. A mí lo que me pasó fue que yo empecé trabajando con maltrato infantil y continué trabajando con perfilación criminal porque me interesó saber qué pasaba después de comprender la mente de la víctima en la mente del victimario. Y después de eso terminé trabajando con todo lo que era maltrato, violencia doméstica y violencia de género, que era el origen que había generado al maltratador y a la víctima también. ¿Se entiende? Sí, Es claro. como que podés ir pasando Encadena, por los exacto. distintos niveles que generan el fenómeno de investigación forense. No, pensando en la prevención sobre todo, digo, el tema de la perfilación me parece que es clave para que se corra todo lo demás, ¿no? El tema de la Eh, perfilación es clave, y otra cosa que es clave es algo que acá está poco desarrollado, que es las políticas criminales, que no es criminalización social, es otra cosa, es analizar en base a la predisposición que puede tener una población de victimarios, cómo prevenir a las víctimas. Eso también trabaja mucho el elemento de la prevención. También tenés un área que es prevención victimológica. Bien. Igual eso es a nivel, ¿no?, de políticas públicas, ¿no? O porque a nivel Claro, privado es claro. complicado. Se trabaja más a nivel de delineamiento de políticas criminales. Por ejemplo, en México una política criminal fue la de los buses color rosa. Ellos, por ejemplo, identificaron que la gente, las mujeres que salían de las fábricas de las zonas complicadas, ¿sí?, de la periferia de DF, corrían riesgo porque la población de hombres violentos las esperaban muchas veces afuera del trabajo para maltratarlas, para violarlas, para golpearlas cuando eran parejas o exparejas. Entonces se decide una política criminal de prevención en base a los valores estadísticos que había del análisis del fenómeno, y se ponen los buses color rosa, que eran unos buses que pasaban a la hora que la mujer terminaba de hacer su tarea en la empresa, ¿ok? Las levantaban por la puerta del lugar y las conducían a un lugar más
concurrido para que ellas se tomaran ahí el bus para sus casas. Eso es una política criminal de prevención. Pero para eso antes tuviste que analizar las estadísticas, los perfiles de los violentos, los perfiles de la vulnerabilización de la víctima, tuviste que analizar todo eso para después desarrollar la política de prevención. Excelente. Y lo que nos contabas de bueno, las redes sociales y todo lo que es, ¿no?, actualmente la comunicación, ¿qué impacto crees y qué tan verdad tienen las series y películas, por ejemplo, Criminal Minds, Mindhunter? ¿Qué tan de real tienen o son más ficticias, ¿no?, de cara a la psicología forense? No, depende, o sea, en realidad depende, hay muchas series. La serie le agrega elementos mucho más fantásticos en cuanto a los tiempos, pero digo, a ver, hay series que son muy fidedignas. Por ejemplo, Mindhunter es una serie creada por John Douglas, es un contacto que yo actualmente tengo. John Douglas fue discípulo de Robert Ressler, que fue el creador del sistema de perfilación criminal de 1978, y en realidad está basada sobre casos reales y no tiene ficción casi esa serie. O sea, hay muy pocas, a veces hay algunas que pueden tener ficción, pero en realidad la mayoría son bastante fidedignas. Si me estás preguntando por el fenómeno de contaminación criminal, es relativo. En realidad ayudan mucho más a que la población se prevenga y desconfíe, que lo que pueden ayudar sin quererlo a que la gente que tiene una predisposición criminal induzca o caiga en la comisión del crimen. Eso igual hay que analizarlo según la sociedad en la que te encuentres, ¿no? Pero en realidad yo no creo mucho que las series puedan inducir más a la violencia. Al contrario, yo creo que son más vistas por la víctima o por la potencial víctima. El victimario no va, diríamos, a ocuparse en mirar ese tipo de cosas. Y si lo mira, serán algunos casos muy específicos, ¿no? Y no sé en realidad qué nivel de influencia podría generar sobre ellos. Bien, bárbaro. Bueno, y después, sobre el libro Yo nací muerto, ¿no? Ese es tu libro. O lo busqué mal. Yo nací muerto es uno de No, tus está bien, libros. es el nombre que lleva es el tatuaje de un preso. Bien, bien, excelente. Bueno, a raíz de ese libro quería preguntarte, bueno, ¿dónde se consigue? Porque no lo encontré. Y Yo a raíz... hice una edición y ahora estoy tramitando para poder venderlo por todo lo que es Amazon y por Kindle, porque me lo han pedido del exterior. Entonces me es más conveniente poder digitalizarlo y venderlo de esa manera. Pero te aviso, eso no hay ningún problema. Dale, genial, me gustaría así. Y bueno, y a raíz de esto, de los libros y tal, ¿qué recomendación bibliográfica nos podrías dar para iniciarnos en este camino de la psicología forense? Yo lo que puedo hacer es mandarles, que siempre les mando a los estudiantes, un material anexo por mail, pasame tu correo después, Bien. de materiales digitalizados de introducción a la psicología forense y jurídica, que eso les va a servir. Bien, impecable. Eso Bueno, te lo mando y no hay ningún problema, porque sería genial. interesante que lo pudieran tener. ¿Tá? Pero hay muchos materiales, hay una cantidad. El tema es que en realidad a ustedes lo que les tiene que servir es algo muy introductorio, porque en realidad, a ver, materiales como materiales en cuanto a la temática es amplísimo, ¿no? ¿Verdad? Tenés inclusive materiales de criminología, de psicología criminológica, son como muchas ramas, pero necesitarían algo más genérico, ¿no? Como para empezar. Si quieren, yo con mucho gusto les mando este correo y ahí van a tener todo el material. Bien, bárbaro. Y después, para finalizar, ¿algún consejo que nos quieras dar o contarnos, bueno, qué satisfacciones encontraste en este camino? Y bueno, las satisfacciones son muchas. La primera satisfacción es haber llegado, porque en realidad cuando nosotros empezamos a querer formarnos en este ámbito era algo poco común.
En realidad no era muy común verlo y había muy poca gente. Actualmente ustedes tienen el beneficio de que está mucho más democratizado y socializado el fenómeno de investigación en la parte de psicología forense y criminal, y el consejo, que en realidad no doy consejos, sería que lo sigan. Si es algo que les interesa, no existe cosa mejor que poder trabajar de lo que a uno le gusta. Las gratificaciones son enormes, ¿no? Principalmente cuando trabajás con niños, la gratificación es muy grande, porque bueno, poderle dar voz a una cantidad de seres que no la tienen, ni jurídicamente, ni por la causa, es algo ultra noble, ¿no? Pero también muy gratificante de ver cómo tu acción genera una modificación directa en esas historias de vida. Yo creo que por ahí es la respuesta, ¿no? Excelente. Bueno, te agradecemos entonces este tiempito. Gracias a ustedes, estamos en contacto, mandame tu mail y con mucho gusto te envío esa información y nos vemos, estoy a la orden. Tú, Adriana, estás grabando esto, ¿no? Por lo que vi. Estoy grabándolo, sí. Yo la voy a subir a YouTube y me avisan y entonces yo ya lo comparto. Dale, genial. Impecable. Bueno, gracias. Gracias. Bendiciones, que tengan mucha suerte, estamos en contacto. Gracias. Chao. Por favor, un placer. Chau, chau.